Bienvenidos anfibios o demonistas a su estanque favorito. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la genética. Vamos a tocar todos estos conceptos básicos de lo que es la herencia. Empecemos. La genética mendeliana es el estudio de la herencia de los rasgos a través de los genes, según los principios descubiertos por Gregor Mendel. Mendel descubrió que los rasgos hereditarios se transmiten de una generación a otra a través de factores hereditarios que ahora llamamos genes. La genética mendeliana se basa en dos leyes fundamentales de la herencia. La primera es la ley de la segregación. Esta ley establece que cada organismo tiene dos copias de cada gen, una heredada de cada progenitor. En este caso sería una del padre y una de la madre. Esto ocurre durante la formación de gametos o las células reproductoras y estas copias se separan en ese proceso y solo una de ellas se transmite a la descendencia. La segunda ley es la ley de la distribución independiente. Esta establece que los alelos, que son como diferentes versiones de un solo gen, se heredan de forma independiente uno del otro, lo que significa que la herencia de un alelo no afecta la herencia del otro. Espero poco a poco durante el video vaya quedando más claro el concepto con algunos ejemplos. Entonces, en la genética mendeliana, los genes se representan por letras mayúsculas y minúsculas, donde la letra mayúscula representa el alelo dominante y la letra minúscula representa el alelo recesivo. Por ejemplo, en el caso del rasgo de colores de los guisantes, que es el típico ejemplo de la genética mendeliana, la letra mayúscula R representa el alelo para el color verde dominante y la letra minúscula R representa el alelo para el color amarillo recesivo. ¿Y para qué usar estas leyes de Mendel? Realmente la genética mendeliana nos sirve para predecir la probabilidad de que un rasgo específico aparezca en la descendencia. Por ejemplo, si ambos padres son heterocigotos para un rasgo específico, es decir, tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, hay una probabilidad del 25% de que su descendencia herede dos alelos recesivos y presente el rasgo recesivo. Sin embargo, la herencia mendeliana es solo una pequeña parte de la historia porque hay otros genes que no siguen este mismo mecanismo que les comentaba. Hay genes que pueden presentar codominancia o que también pueden ser dominantes intermedios con respecto a otros, así que pasemos a esos conceptos. Como les comentaba, la codominancia y la dominancia intermedia son patrones de herencia genética que se relacionan con la herencia mendeliana, pero no siguen las reglas al pie de la letra. En ambos casos, la herencia de los rasgos está influenciada por la interacción de múltiples alelos de un gen. En la codominancia, dos alelos diferentes de un gen se expresan simultáneamente en un fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros observamos del individuo, de la planta, de lo que sea. Este individuo tiene que ser heterocigoto, es decir, que tiene dos alelos diferentes. En otras palabras, ambos alelos contribuyen al fenotipo del individuo de manera igual y observable. Por ejemplo, en los humanos, el grupo sanguíneo AB es un ejemplo de codominancia donde los alelos A y B se expresan simultáneamente en el fenotipo de un individuo. Pero para que quede más claro, vamos a observar este ejemplo de una planta. La codominancia en algunas flores, como ejemplo tenemos esta, la cual al ser heterocigoto para la característica del color, en lugar de presentar alguno de los dos colores, presenta ambos colores, pero se expresan ambos en diferentes sitios. Es decir, se podrán observar individuos con manchas en las cuales algunas se presentarán un color y en otras el otro color. Ahora pasemos a la dominancia intermedia o dominancia incompleta. En este patrón de herencia, el fenotipo del heterocigoto es una mezcla de los dos alelos. Es decir, ninguno de los alelos domina completamente al otro y entonces la apariencia física del individuo es una mezcla entre estos, es decir, un punto intermedio entre los fenotipos de ambos alelos. Veamos un ejemplo. En las flores, un individuo heterocigoto con un alelo para flores rojas y otro alelo para flores blancas produciría flores rosadas. O, como podemos observar en esta imagen, están las púrpuras, las blancas y las lilas. ¿Y por qué estos patrones se relacionan con la herencia de Mendel? Bueno,
Estos patrones de herencia se relacionan con la genética mendeliana porque se basan en la interacción de múltiples alelos de un gen. La teoría mendeliana establece que cada característica heredable está controlada por un par de factores hereditarios, que son estos alelos, que se separan en la formación de los gametos y se combinan aleatoriamente en la descendencia. La codominancia y la dominancia intermedia son casos especiales de la herencia mendeliana que ocurren cuando hay más de dos alelos diferentes para un solo gen y cuando los alelos no se comportan de manera dominante o recesiva. Cabe aclarar que aunque fenotípicamente no se observan los patrones de Mendel, genotípicamente sí se cumple la ley de segregación y la ley de distribución independiente. Hay que tomar esta información con pinzas, ya que a diferencia de los patrones de herencia de Mendel originales, en la codominancia y la dominancia intermedia se pueden involucrar múltiples alelos y no solo dos, e incluso se pueden presentar dominancia, codominancia y dominancia intermedia para una sola característica en un determinado individuo, pero esto lo podemos ver en otro video donde hablemos más a profundidad cada uno de estos conceptos. El tema de la genética es bastante amplio. En este caso trajimos algunos de los conceptos básicos para entender cómo ocurre la herencia de ciertas características, pero vamos a hacer un video más específico donde relacionamos estos ejemplos de la herencia con condiciones o enfermedades. Espero les haya quedado claro el tema de la herencia. Si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios. Son temas que al principio pueden parecer un poco complicados, pero haremos lo posible para resolver sus dudas. Así que si te gustó, deja tu like, suscríbete si aún no te has suscrito, síguenos en nuestras redes sociales que ya vamos a estar más activos y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, colotes. Sean felices.